Montesquieu, si se dan cuenta en la fecha de su muerte, muere, me parece que es en el 55 del siglo XIX, es decir, en 1855. Esto quiere decir que Montesquieu no llega a vivir la Revolución Francesa. Es un pensador previo a la Revolución Francesa, pero ya comienza a hablar un poco de la cientificidad de lo social. Es decir, que también de Montesquieu viene mucho de lo que después se va a heredar. Entonces Montesquieu se percató de que todo hecho social debe también entenderse dentro de su contexto físico, moral, institucional, pues su aislamiento invalida toda interpretación. Esto es un pensamiento muy revolucionario para la época. ¿Por qué? Porque en la época de Montesquieu y antes se había hablado mucho del individuo como causa y efecto de sus propias acciones y destino. Esta idea de que nuestro destino personal depende de nuestras propias acciones es todavía una idea muy popular hoy en día. Y ustedes la deben haber escuchado muchas veces. Algo así como que si te pasó algo, es tu culpa. Por algo te debe haber pasado a ti, que habrás hecho tú, ¿verdad? Eso nos suena muy a nuestra mamá, nos suena muy a nuestros vecinos cuando dicen, ah, es que le mataron, es que pasó otra cosa, algo habrá hecho, su culpa es. Esta idea de que lo que nos sucede es causado por nosotros, y que por lo tanto es nuestra culpa, se llama individualismo metodológico. El individualismo metodológico plantea que el ser humano crea su propia realidad y que pues todo lo que le pase pues depende de sí mismo. Y por lo tanto niega el entorno, niega el contexto, niega los factores sociales. Pues si todo depende de mí mismo, pues no hay efectos sociales, todo está causado por mí. Habría un efecto individual, digamos, ¿no? El mundo social no debería existir o ser pensado como tal, porque al final soy yo el que determina lo que me pase, lo bueno o lo malo, si soy feliz o no, o si tengo derechos o no, sería una suerte de resultado de mis propias acciones. Esto es común en la época de Montesquieu y es común hasta hoy, pero no es, digamos, lo más adecuado cuando se estudia sociología. La sociología justamente va a dejar de un lado al individuo y sus acciones para entender que incluso esas acciones están comprendidas o están influenciadas, lo verán ustedes en los próximos semestres cuando revisen estructuralismo, y verán que nuestras acciones también se encuentran enmarcadas dentro de unas estructuras sociales que hacen que prefiramos unas acciones a otras. Entonces, hablar de contexto es el primer paso para hablar de sociología. Es decir, sí, yo tomo decisiones, pero ¿qué pasa en mi alrededor? Cuando yo tomo esta decisión, ¿me va bien? ¿Y por qué le va bien a otra persona en otro entorno? ¿Por qué yo en este país no puedo, qué sé yo, no puedo ir por la calle y hacer esto? Y cuando lo hago genero violencia o tengo una forma de represión, pero cuando lo hago en Europa, sí. Soy la misma persona en Ecuador y en Europa, pero en Europa me va bien. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Cambió el entorno y entonces cambió la sociedad y por lo tanto el destino de mi vida y los efectos sobre mi vida, mi felicidad y mi bienestar no dependen de mí únicamente, sino también de mi entorno. ¿Se entiende? Cómo no es el individuo el que genera su mundo, sino que es el individuo en el entramado de lo social, con lo cual interactúa e interactúa con la cultura, con las normas, con las leyes, con otros individuos. Y eso se le llama social, se le llama entorno. Y esto en ciencias naturales es muy estudiado, ¿no? Incluso un animalito, ¿no? No se puede hablar de que está determinado por su biología. Y esto es algo también nosotros lo discutimos todavía en Ecuador y en países latinoamericanos y en el mundo, que la biología debería determinarnos y negamos la influencia de lo social. Esto de, si, por ejemplo, los hombres, al haber nacido hombre, automáticamente deben tener pelo corto, automáticamente deben hablar de una manera, no es tan cierto, porque el cabello crece. Si fuera biológico el asunto, el cabello se quedaría corto, ¿verdad? El acto de cortar el cabello es un acto cultural, es un acto social. Por lo tanto, lo que determina que es un hombre en nuestra sociedad, es la propia cultura. Por eso no sé si se han dado cuenta las estéticas de lo hombre o de lo masculino en Latinoamérica cambian en consideración, por ejemplo, o en comparación con las estéticas de lo hombre en Corea. ¿Verdad? Las fanáticas, las fans y los fans del K-pop, pues me darán la razón de que la masculinidad y la hombría están significado de manera diferente en Corea del Sur. Y por tanto hay unas ideas de lo estético y de lo masculino. En otros países habrán otras interpretaciones también, como el uso de la falda en Escocia, y etcétera, y en otros lugares. Entonces, es lo social lo que está determinando realmente y no la biología.
La biología determina en ciertas características, pero lo social y lo cultural es lo que termina, digamos, determinando otras cosas. Y esto es que hoy nos parecería muy interesante, ¿no? Wow, es que sí hay algo más allá del individuo y su biología, pues del individuo y su psicología, digamos, su personalidad, hay algo social que incluso determina su biología y la transforma y que incluso determina su psiquis y la transforma. Y esto ya lo dice Montesquieu y es de los primeros que lo va a decir. Es decir, no se puede aislar los hechos a un aspecto único o individual. Que una persona actúe de una manera no puede ser aislado a esa persona. No es como él actúa así porque él es así. No, es que seguro hay un contexto. Seguro hay un tema social, cultural, político, histórico en el individuo que constituye su personalidad. Por eso hay dos maneras de enfocarnos en el crimen. Por ejemplo, el crimen como un acto individual, que es materia del tema penal, es decir, de los abogados y los jueces, se encarga de calificar la conducta individual. Pero el crimen desde la visión sociológica, la criminología propiamente, no se encarga de entender solamente al individuo y su psiquis personal, sino incluso al proceso social que genera y construye la conducta desviada o la conducta criminal. Algo así como que los abogados nos meten presos y los sociólogos entendemos cómo se construyen los criminales para que desde el entorno poder prevenir la creación de nuevos criminales. Y esto es una idea clásica de Montesquieu. Montesquieu considera que la mente puede organizar, en un segundo, que la mente puede organizar la multiplicidad de costumbres, rasgos y fenómenos sociales en una serie limitada de tipos o formas de organización social. Si Montesquieu ya nos dice que hay unos rasgos comunes, que los comportamientos individuales se parecen y eso constituye unas influencias sociales. Si establecemos una tipología adecuada, exhaustiva y ágil, veremos qué dice Montesquieu. Vamos a ver. Los casos particulares ajustarse a ellos por sí mismos, las historias de todas las naciones no ser sino consecuencia de ellos, y cada ley particular estar ligada a otra ley o depender de otra más general. Montesquieu nos dice que los actos individuales están relacionados y son influenciados por los demás y por el entorno. Quien desee conocer ese universo no debe entenderlo fragmentariamente, aislando las varias fuerzas físicas, naturales, demográficas, biológicas, que lo conforman, sino tener en cuenta la interrelación entre todas ellas. Es decir, él ya está hablando de que necesitamos una ciencia que una a las ciencias. Ah, la biología la estudia alguien, bien. El tema de la naturaleza la estudia alguien, bien. La física la estudia alguien, bien. La demografía la estudia alguien, bien. Todo eso debe unirse para dar una comprensión del comportamiento humano. A eso se llama estructura social. Todas estas cosas juntas determinan al ser humano. Y no lo determinan individualmente, sino colectivamente. Aquí Montesquieu va a ser uno de los primeros que va a plantear alguna locura muy grande y que al final no se logra, pero que es interesante igual tenerlo en cuenta. Y es que él postula a la sociología o los estudios sociales como la ciencia de todas las ciencias. Algo así como para comprender el individuo hay que entender la medicina del individuo, hay que entender la psicología del individuo, hay que entender la biología del individuo, hay que entender la naturaleza del individuo, hay que entender la filosofía del individuo. Es decir, hay que estudiar todo y no separarlo. Y el sociólogo sería el encargado de entender todo del individuo. Algo así como que para ser sociólogo habría que hacer primero la carrera de medicina, luego la de psicología, luego la de química, luego la de biología, y después de que se hayan comido todas las carreras de la universidad, entonces podrían llamarse sociólogos. Porque la idea es que si se dan cuenta, cuando se estudia medicina se estudia el cuerpo, pero que el cuerpo está atravesado por el comportamiento social. ¿O por qué hay enfermedades en un país y en otras no? Y no solamente estoy hablando del tema climático, sino estoy hablando del comportamiento humano. Porque en dos ciudades con mismo clima, unas tienen unas enfermedades y otras no. ¿Ok? ¿Por qué, por ejemplo, la diabetes se da más en Manabí que en las otras provincias del Ecuador? ¿Por qué? Justo la provincia con la más rica gastronomía. Claro, no son cosas fortuitas. Tiene que ver justamente con el comportamiento social y cultural manabita alrededor de la comida. Entonces, la medicina y la salud es también una ciencia social. Pues para Montesquieu todo lo es, todo lo es. Entonces, miren qué interesante esto, ¿no? Dice, desde Montesquieu hasta hoy, la sociología ha cultivado el arte de relacionar diversos niveles de nuestra realidad y comprenderla en su complejidad e interdependencias. Por supuesto, un sociólogo suele llenarse de otras informaciones. Un sociólogo, por ejemplo, los sociólogos urbanistas, son sociólogos que relacionan la arquitectura con la sociología.
y son muy solicitados en el tema de planes de desarrollo y ordenamiento territorial y son muy solicitados en la planificación urbana. Pero también luego tenés los sociólogos que estudian derecho, como yo, que soy sociólogo en derechos humanos, y nos dedicamos a comprender los procesos de violación de derechos, ¿verdad? Pero tienen, o luego los sociólogos que estudian medio ambiente. Y estos sociólogos de medio ambiente entienden cómo el medio ambiente incluye al ser humano e impacta sobre su calidad de vida y sus relaciones culturales, históricas, incluso cosmológicas, ¿ok? Las cosmovisiones propias de cada cultura, etcétera. Toda la sociología siempre es un saber un poco de todo también, aparte de lo propio de la sociología. Sociedad, ambiente, creencias, ¿ok? Y bueno, es el precursor filosófico e ideológico de la revolución. Jean-Jacques Rousseau, quien por primera vez empleó el adjetivo social en su sentido actual, así como el vocablo sociedad, como noción clave y general. La entrada de la palabra sociedad en el lenguaje corriente y en el de la ciencia social respondió a la convicción creciente de la existencia de un ámbito de fenómenos superior y más profundo que las instituciones a la sazón dominantes, los poderes reales y feudales, por un lado, y los eclesiásticos por otro. Ello revela también una confianza en las fuerzas, digamos, externas. Es decir, ya hablamos de lo social para superar la idea de lo individual. Es decir, algo así como, esto es un comportamiento más social que individual, e incluso el comportamiento que yo hago tiene un origen social. En efecto, la idea tradicional afirmaba que el hombre era fundamentalmente el mismo a través de todos los tiempos y lugares. Imagínense, nada que ver. Montesquieu la pone en tela de juicio. La naturaleza humana es variable. Wow, esto es muy potente. Porque en tiempos en los cuales nos quieren decir que estamos determinados por la naturaleza o por la biología, dice Montesquieu, es que la naturaleza del ser humano es cambiar, es variable. Y esa variación está en relación con el medio físico. Yo alguna vez les dije a ustedes que no es el manteño el que construye la ciudad pesquera, es las condiciones del mar, la costa, la que construyen al pescador. No es el manteño pescador desde su deseo y su idea maravillosa de pescar que construye una ciudad-puerto. Es en las condiciones del mar la que no le dejan otra opción más que ser pescador. Por lo tanto, el pescador es el producto del mar, no al revés. Es el mar el que caza o el que pesca al pescador. Y somos lo que el entorno nos empuja a ser, o si se quiere, nos permite ser. Porque, por ejemplo, pues ninguno de nosotros acá, pues se hizo en Manta, se hace un pastor de un rebaño de ovejas. Pues porque no existen las ovejas en Manta, pues porque no existen las condiciones climáticas para ello. Así que el clima, la topografía, termina determinando lo que vamos a hacer en un determinado contexto. Y eso es muy potente por parte de Montesquieu. Va a decir que hay dos cosas que nos determinan como individuos: el clima, ¿ok? Clima y país, y el medio social, lo que él llama con el lenguaje de su época el espíritu general, las costumbres, las maneras donde nosotros nacemos. Eso nos determina. ¿Quién de ustedes eligió hablar español? ¿Quién dijo, no, 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 yo quiero nacer yo bueno, nací en Malta, pero yo quiero hablar francés? Pues no se puede nomás. No tiene usted decisión al respecto, está determinado. Y aún así, ni siquiera habla español español. Usted habla el español manaba, el español quiteño, el español guayaco, el español de Quevedo. Pues porque eso, nada de eso le decide a usted, sino su entorno social, sus costumbres, su manera. E incluso las cosas buenas y malas tampoco las desea usted. Seguramente las aprendió en casa, ¿verdad? Entonces sí somos determinados por un entorno. Y que hoy los sociólogos llaman cultura y estructura social, con no muy diversas intenciones de significación. Dice, el determinismo climático y geográfico de Montesquieu representó una novedad en el pensamiento de su época. No es, sin embargo, ni absoluto ni vulgar. En primer lugar, sostiene Montesquieu, los hombres reaccionan frente al clima de dos modos diversos. Física y biológicamente, el clima les afecta en forma directa. Socialmente, en cambio, tienen que adaptarse a él. Y ellos les fuerza a construir sus moradas de maneras distintas. Por supuesto que la casa en la costa es diferente. La ropa en la costa va a ser diferente a la ropa en la sierra. Y eso no tiene que ver con el individuo, tiene que ver con que le da frío o le da calor. Y eso no lo determina él desde su deseo individual. Por lo tanto, no hay un determinismo, método, un individualismo metodológico. Es un tema, digamos, un climatismo metodológico, si se quiere, un contexto metodológico. Tienen que adaptarse a él y él le fuerza, pues, bien, ya, a cultivar diferentes vegetales y a adquirir hábitos adecuados a cada caso.
Así, las gentes de climas cálidos y meridionales, cuyos nervios están dilatados, son sensibles, perezosos y tímidos. Y los que viven en el septentrión frío son duros, valientes y trabajadores. Por mucho que tales ideas sean erróneas, ¿ok? Sí, es verdad, no podríamos decir que por nacer en la costa uno es más vaguito que los que están en la sierra, ¿verdad? Pero estas son ideas iniciales, digamos, es filosofía, no es sociología todavía, es una filosofía de lo social, ¿ok? Está suponiendo que el clima actúa de esa manera. Luego los estudios nos demuestran que no es cierto, que no se es más vago por estar en la costa, aunque por supuesto que mirar el mar debajo de una palmerita llama mucho la atención y da ganas de no estar trabajando. Pero no determina eso, ¿ok? Pero sí es una primera idea de relacionar el entorno con la conducta. Dice, así la gente, bueno, aquí lo dice, por mucho que tales ideas sean erróneas, Montesquieu puso en claro que la influencia ambiental sobre el hombre es importante, aunque su magnitud y lugar dentro del conjunto de factores que determinan nuestro temperamento sean a veces de índole diversa a la imaginada por él. Por supuesto, el clima puede influir un poco, pero hay varios estudios de sociología sobre el clima y las conductas. Por ejemplo, Durkheim, que ya ustedes investigarán, tendrán al final de este parcial, habla del clima y el suicidio. Y Durkheim pues termina teniendo por un tema estadístico que no hay una relación entre clima y suicidio. ¿Ok? Es decir, que no es determinante. Sí hay una influencia, pero no termina haciendo el efecto de tomar el acto. Tiene que juntarse con otras determinantes. Pero ya es un inicio para decir el individuo no hace lo que él quiere o lo que él piensa, sino que hay un contexto que le plantea unas acciones. La esclavitud tiene su origen en el desprecio que una nación concibe por otra, fundado sobre la diferencia de las costumbres. Miren, increíble esto. No solamente tenemos costumbres diferentes, sino que les asignamos un valor a nuestras costumbres e incluso rechazamos las otras. El desconocimiento del hombre, la consideración de los otros hombres como seres extraños, dice Montesquieu, citando a Fernando López de Gomara, hace posible la esclavitud. Esta idea de que mis costumbres son únicas, y esto es peligroso. Porque yo les decía que nosotros sufrimos de dos cosas, del individualismo metodológico y de un biologicismo, ¿verdad? El ser humano le encanta decir que es lo que él decide ser y segundo, le encanta decir que es lo que la naturaleza le dice que sea. Y por lo tanto, si yo construyo el discurso de que lo que yo soy y hago es natural, y eso es lo natural, ser hombre de esta manera es natural, actuar en la naturaleza y en la economía de esta manera es natural, alabar a Dios es natural, a este Dios es natural, y si eso es lo natural, ¿qué pasa cuando yo veo a alguien que adora a un Dios diferente? ¿Qué pasa cuando yo veo a alguien que se comporta de una manera distinta como hombre? ¿Qué pasa si yo veo a alguien que se relaciona con la naturaleza de una manera diferente? Si mi manera es la única natural, la otra manera que es antinatural. Es antinatural, es inadecuada. Y por lo tanto, la falta de conocimiento del contexto de la cultura y de la diversidad humana, justamente producto de la cultura, y que no tiene nada que ver con la biología, ni con la naturaleza, ni con lo sagrado, genera el rechazo y la intolerancia entre personas. Si yo afirmo que mi forma de ser, de vivir, convivir, no es social, no es cultural, sino que es natural e incluso divina, las personas que vivan de una manera distinta a la mía serán o antinaturales o pecadores anti-divinidad. Según ella, un grupo humano considera al otro como infrahumano, miren esto, como menos humanos, lo cual le permite esclavizarlo. Otro origen de la esclavitud es la religión, la cual da a quienes la profesan el derecho a reducir a la servidumbre a quienes no la profesan, para elaborar así más fácilmente en pro de su propagación. Algo así como, te estoy salvando, ¿no? Y esto es justamente lo peligroso de no reconocer a lo social, no reconocernos como socialmente distintos, sino que nos afirmamos como únicos y naturales y correctos de alguna manera. Vamos a ver este cuarto punto, el espíritu de las leyes, que ya lo vamos a ver también con los grupos. Que justo en este contexto, entonces, Montesquieu va a reconocer que las leyes también responden a cada grupo. Si socialmente nos determinamos por nuestras propias costumbres, es normal que esas costumbres se eleven a leyes. Si yo considero que una costumbre es correcta y debe ser exigida, pues se constituye en una ley. Por lo tanto, si yo tengo una cultura y por tanto le corresponde a mi cultura unas leyes propias, ¿qué hago yo adoptando leyes de una cultura diferente? ¿Por qué creemos que las leyes de Europa funcionarían acá? ¿Y por qué estamos esperando que el comportamiento humano sea algo que la ley exige sin que se reconozca la cultura?
Pues esto es lo que nos dice en el espíritu de las leyes, que es importante entender que cuando hacemos las leyes, debemos hacer leyes a nuestra medida. Y es que con Montesquieu surge la idea de que no puede haber teoría política sin teoría social. No se puede hacer Estado, gobierno, leyes sin entender al grupo humano, porque terminamos, por ejemplo, haciendo ilegal un comportamiento que es común en un lugar o que incluso puede tener una función social. Con él, la dimensión política se convierte en un aspecto del resto de las otras dimensiones de la sociedad. Ven que todo empieza en sociología para Montesquieu. En toda sociedad debe haber mutua congruencia entre la economía, la división de las clases sociales, la cultura y costumbres y el régimen político. Así, imponer un régimen político o legal que no sea congruente con las demás dimensiones sociales puede ser quimérico o conducir al desastre. En consecuencia, Montesquieu cree que el espíritu de las leyes, recuerden que él le llama espíritu a la cultura, pertenece a toda la comunidad humana y que no tiene que ir vinculado de necesidad al cuerpo político. Dice, las leyes son efectos de las relaciones e interrelaciones múltiples de un gran conjunto de causas físicas y sociales. Dichas relaciones define Montesquieu. Quien intente develar la sustancia de las leyes sociales deberá ir elucidando primero uno a uno cada uno de los factores que, combinando con los demás, determina una situación normativa concreta, es decir, comprender el comportamiento. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya vamos a ver el grupo de las leyes, del espíritu de las leyes de Montesquieu. Bien, espero que hayan disfrutado esta conferencia.